Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sesión de Plantástico, la primera sesión de Plantástico. Y en esta ocasión vamos a platicar sobre las cícadas del género Dion. Bueno, yo creo que está funcionando bien la transmisión. Si no es así, por favor díganme. Veamos. Ok, me confirman que todo está bien. Vamos a empezar. Entonces yo les decía que yo estudio este grupo de plantas, las cícadas mexicanas. El título de la charla de hoy es La historia evolutiva de las cícadas del género Dion. Y una pregunta que quiero contestarles y les quiero causar esta inquietud porque para que ustedes puedan investigar también, además de los que le voy a decir hoy, es por qué México tiene tantas especies de cícadas. Quizás ustedes hayan visto ese tipo de plantas por ahí, o quizás ustedes las estudian incluso. Vamos a ver un poco de esto. Primero quiero clarificar algunos conceptos, como por ejemplo, ¿qué son las cícadas y por qué son importantes? Bueno, eso es una cícada. A la derecha pueden ver una foto, tiene esa forma, ahorita vamos a hablar de eso. México es un centro de diversificación de cícadas, es otro de los temas que les quiero platicar. Y aquí empiezan las preguntas, ¿dónde y cuándo surgieron las especies de Dion? Y algo importante también es cómo surgieron las especies de Dion. Y les quiero dar unas palabras finales, obviamente al final de la plática. Vamos por la primera pregunta. ¿Qué son las cícadas y por qué son importantes? Las cícadas son un grupo de plantas en el grupo de gimnospermas. Esto significa que ellos producen semillas desnudas, no producen flores ni frutos como, como las angiospermas, sino que el polen se produce en estas estructuras masculinas y las semillas se producen en estructuras femeninas. En las cícadas, todas las especies de cícadas, los sexos están separados entre machos y hembras y no existen plantas que tengan los dos sexos, por ejemplo. Entonces es una característica muy característica, bueno, es una característica eh, muy interesante respecto a este grupo de plantas. Las cícadas conforman el segundo grupo más diverso de entre las gimnospermas. ¿Ustedes saben cuál es el primer grupo más diverso de gimnospermas? Si lo saben, pues compártenlo en los comentarios. Sería muy interesante que alguien nos platicara un poco de eso. Las cícadas se distribuyen en los lugares tropicales y subtropicales en todos los continentes. Aquí pueden ver en México, pues hay muchos puntos rojos que simbolizan la distribución de varias especies de cícadas. También acá en Sudamérica, Centroamérica, las Antillas, África, Asia y Australia y las islas entre Australia y Asia. Hasta el día de hoy en la mañana, porque chequé en esta página que pueden ver, hay 356 especies descritas y aceptadas. ¿Y por qué son tan atractivas las cícadas? No solamente para aficionados a las plantas, sino también para los científicos. Las cícadas son un grupo basal en la evolución de las plantas con semilla. Este esquema está describiendo cómo fue la evolución de las plantas desde el origen del sistema vascular bueno, este da origen a las plantas vasculares en general y el sistema venoso que separa las licofitas del resto de las plantas y el origen de las semillas y el tejido leñoso que separa a las gimnospermas y las angiospermas aquí de las pteridofitas. Y de entre esto pues están las cícadas.
Este grupo de plantas surgió hace mucho tiempo. Hay registros fósiles de hace 200, entre 200 y 250 millones de años, como este de acá. Y se cree, esta no es una foto, no crean, es una ilustración, en donde se piensa que así pudo haber sido los bosques del Mesozoico, llenos de dinosaurios y cícadas, porque se piensa que fueron muy abundantes y diversas en esa era. Y como surgieron aquí, más o menos en el Pérmico, eso es más o menos entre 250 eh, millones de años, más o menos, al Pérmico tardío. Las cícadas sobrevivieron tres grandes extinciones de biodiversidad en el planeta. Uno al final del Pérmico, otro al final del Triásico y otro al final del Cretácico. Entonces, las cícadas son sobrevivientes en al menos tres de las más devastadoras periodos de extinción en donde, pues como todos saben, los dinosaurios perecieron, pero las cícadas siguen aquí con nosotros. Y además, las cícadas conservan muchas de sus características ancestrales. Por ejemplo, las cícadas son una de las pocas plantas que producen espermatozoides. Eh, Aquí son la escama del cono macho de una especie de cícada y en estas pequeñas estructuras, estas bolitas, está el polen y ahí en el polen están estas estructuras que son los espermatozoides, es la célula sexual y aquí tienen los pequeños flagelos que le ayuda a moverse. Solamente hay un grupo de plantas que no son cícadas que también tienen espermatozoides. ¿Ustedes saben cuál es? Pueden escribirlo en los comentarios y hacer discusión también sobre eso. Es muy interesante. Y hace poco fui a este lugar. Es el Jardín Botánico Koishikawa en Tokio. En esta planta que está aquí en el Jardín Botánico, en esta planta fue en donde se descubrió que las cícadas tienen estos espermatozoides. Entonces es algo muy interesante que vale la pena ver si andan por ahí en Tokio algún día. Entonces, también las cícadas tienen un sistema de polinización primitivo. En este sistema de polinización eh, se requiere la presencia de insectos polinizadores, tisanópteros o algunos escarabajos de la familia Curculionidae en general. Y también las cícadas dependen de cianobacterias para la fijación de nitrógeno. Estos son, bueno, esta es una raíz expuesta, ¿no? La planta está por ahí y la raíz sale de la tierra y tiene este aspecto que le da el nombre de raíz coraloide y así se ven de cerca. ¿Y por qué son tan particulares? Porque si los cortas de esta manera, vas a poder observar que hay esta capa verdosa aquí. Esa capa es porque está lleno de cianobacterias. Estas son bacterias que ayudan, como les conté, a fijar el nitrógeno del aire y esto les sirve como nutriente para la planta. Es una asociación simbiótica interesante entre planta y bacteria. Y hay otros grupos de plantas también que tienen este tipo de relación con bacterias muy estrecha. Y estoy seguro que algunos de ustedes las conocen. Pueden mencionarlas también acá en los comentarios. Y bueno, porque son tan llamativas las cícadas para las personas. Estas plantas pues se ven bonitas en los jardines. Aquí por ejemplo hay una en la Universidad de Chiba, que es donde trabajo yo. Y bueno, comercializarlas pues da muy buenos beneficios. Y aún así es importante reconocer que casi todas las especies de cícadas están en algún estatus de protección. Si entran a la página de la lista roja de las especies amenazadas, van a encontrar que 307 de 348 especies que están aquí listadas están en algún estatus de, de protección. Y, y aún así hay un mercado muy lucrativo con las cícadas. Muchas veces es ilegal
El estatus de conservación se establece por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que es una institución internacional, y la Semarnat, que es una institución gubernamental. Y cada país donde hay cícadas, por lo general, tienen también sus propias regulaciones para la conservación de flora y fauna nativa. Y el tráfico de estas especies que están sujetas a, a protección está regulado por el CITES, que es una organización también internacional que trata de evitar lucrar de manera ilegal, porque esta manera de comercializar ilegalmente, pues lo que hace es explotar recursos naturales desmesuradamente y eso produce que algunas especies ya se hayan extinto en la vida silvestre. Por eso mi consejo es no contribuyan al comercio ilegal de especies protegidas, ya sea de cícadas o de cualquier otra especie de planta o animal. Respondiendo a la pregunta inicial, ¿qué son las cícadas y por qué son importantes? Les puedo decir que las cícadas representan un evento importante en la evolución. Tienen una larga historia y tienen características únicas muy llamativas que las hace muy interesantes para el público en general y también para los científicos. Ahora les platicaré que México es un centro de diversificación de cícadas. En general, todos sabemos que México es un país muy rico en recursos naturales, pero lo que quizás ustedes no sepan es que ocupa el quinto lugar en número de especies de plantas vasculares, el tercer lugar en número de mamíferos, el onceavo en aves, el segundo en reptiles y el quinto en anfibios. ¿Qué quiere decir esto? Que México tiene muchas especies a comparación de otros países. Es un país con una gran diversidad de especies. Y esto incluye a las cícadas. En México hay, hasta el día de hoy, hay 62 especies descritas y aceptadas. Y es el segundo país con más cícadas en el mundo. Australia tiene 84. Ellos tienen un poco más, pero pues ellos tienen también un territorio como 7 veces mayor al de México. Entonces yo creo que con más exploración en Australia quizás ellos puedan alcanzar un número mayor. Al igual que lo estamos haciendo nosotros, entre más buscamos cícadas y exploramos, más especies estamos describiendo. Entonces estos números probablemente crezcan muy pronto. En México tenemos tres grupos de cícadas, tres géneros. El género Samia, que dan estos conitos muy pequeños, el género Keratosamia y el género Dion, que es el que yo estudio en este momento. En México hay 15 especies. Hay una especie que está en Honduras también. Quizás alguno de nuestros compañeros nos pueda platicar más de esta especie hondureña. Y México no solamente es muy rico en número de especies, sino también número de ecosistemas. Como pueden ver, este es un mapa. Cada color representa un ecosistema diferente. ¿Y por qué hay tanta diversidad de ecosistemas? Es porque México está en el puro medio de la división de dos grandes regiones biogeográficas, la región neártica y la región neotropical. La neártica es el norte de México, a Estados Unidos, Canadá. En esta región geográfica, eh, los grupos de flora y fauna, pues generalmente tienen afinidades más a climas templados y por lo tanto tienen una historia independiente de las especies que se originaron o los linajes que evolucionaron en el neotrópico. Acá son más de ambientes más cálidos y más húmedos también. Y si cambiamos esto en términos de, bueno, si cambiamos el mapa así a términos de especies de cícadas, en particular el género Dion, vamos a ver que la distribución de Dion, esto es la distribución de Dion, esos polígonos simbolizan los rangos de distribución. Vamos a ver que concuerda muy bien la división entre el neártico y el neotrópico con la distribución de las especies de este género. Hay 16 especies, como le conté, 15 son de México y una aquí en Honduras. Y este género, el género Dion, de los tres géneros que hay en México, es el que tiene la mayor distribución. El género Samia y Keratosamia generalmente se distribuyen
desde esta región aquí hasta acá, pero no ocupan ningún espacio eh, eh, de la Sierra Madre Occidental. Solamente Dion ocupa esta región. Entonces mi pregunta es, ¿cómo se relaciona la geografía de México con los patrones de diversidad en Dion? Si van a campo, van a ver que las diversas especies de Dion están en lugares muy diferentes entre sí. Por ejemplo, me refiero a los ambientes. Por ejemplo, Dion bovidesi, que está en Sonora, y Dion caputoy, que está en Puebla, están en lugares muy secos. Eh, Dion es una especie neotropical y uno esperaría que estas especies vivieran en lugares más húmedos, pero no es así. En el caso de estas dos especies viven en lugares muy áridos y se han adaptado a esas condiciones. Hay otras especies como Dion edule o Dion purpusi que viven en lugares muy altos y muy templados, en San Luis Potosí, en Oaxaca, por ejemplo. Y otras especies como Dion sonorense y Dion angustifolium viven en lugares con afinidad más tropical, mientras Dion califanoi y Dion merolae viven también en lugares templados y húmedos en el sur de México. Entonces vemos que hay diferentes ambientes para cada especie de cícada. Y esto es porque, como les mencioné en el mapa, Dion se distribuye en muchas partes a lo largo de las zonas montañosas de México. Aquí está un mapa representando cada una de las localidades que conocemos de Dion en México. Y pues cada región geográfica provee a cada grupo de plantas o a cada comunidad vegetal diferentes condiciones ambientales en donde éstas pueden evolucionar. Y lo que quiero mencionarles como conclusión de este tema es que por su gran variedad de ambientes, México es un escenario propicio para la diversificación de cícadas. La siguiente pregunta es, ¿dónde y cuándo surgieron las especies de Dion? Esta pregunta se puede responder estudiando la variación del ADN. En un estudio que hicimos hace poco, estudiamos la variación de la región TRNLF, PSBM, TRND del ADN del cloroplasto. Y este esquema representa qué tan variado es estos dos genes entre las especies. Cada círculo representa un haplotipo y estos haplotipos están representados geográficamente aquí. Lo que quiero que vean es que los colores morados estos, por ejemplo, están en la parte oeste. Los colores verdosos acá están en la parte este. Los colores rojizos están en la parte sur y los colores azules están aquí y aquí. Entonces, si lo separamos de esta manera, podemos ver que efectivamente cada región geográfica de México representa un grupo bien diferenciado genéticamente de cícadas también. Esto sugiere que la variación genética de Dion revela que hay 4 grupos filogeográficos. Pero ¿cómo es que se logró esta distribución de haplotipos en México? Esto es una representación de cómo pudo haber sido. Usando métodos filogenéticos para la estimación de tiempo, encontramos que probablemente el origen de Dion sea en una parte intermedia, puede por aquí, entre Veracruz, Puebla, Oaxaca quizás. Y a partir de hace 56 millones de años se empezó a dispersar hacia el norte y hacia Honduras, que es donde llegó la otra especie. Y eventualmente nuevos linajes fueron surgiendo que se extendieron hacia el sur de México, eh, que llegaron también hasta Chiapas de una manera independiente a la que pudo haber pasado este linaje azul que está acá. Vemos que este pertenece a otro grupo y después esto se expandió hacia el oeste de México y después, bueno, al mismo tiempo más o menos, llegaron hasta el norte, al noreste de México y de aquí fue subiendo
hasta alcanzar las partes más norteñas que están aquí en Sonora. Y estos eventos de dispersión para las especies ocurrieron debido a cuestiones climáticas, cuando el ambiente era propicio para que las poblaciones de cícadas pudieran avanzar. Esto pues esto hizo que los bosques tropicales de México avanzaran. Y pues las cícadas son un elemento de los bosques tropicales de México, entonces obviamente ellos también fueron junto con un montón de especies no tropicales a colonizar las partes más norteñas en México. Respondiendo a las preguntas, ¿dónde y cuándo surgieron las especies de Dion? Sugerimos que un linaje ancestral se empezó a diversificar en 4 linajes hace unos 56 millones de años, o un poquito después. Y luego las especies se originaron hace 15 a 1 millón de años. Es decir, el género Dion es viejo, pero las especies se diversificaron más recientemente. Y en esto estamos trabajando actualmente. Les voy a mostrar un ejemplo después. La última pregunta es ¿cómo surgieron las especies de Dion? Si cada grupo representa un área geográfica, entonces es obvio pensar que cada área geográfica tiene una variación ambiental propia de cada región. Entonces, estas gráficas representan la relación entre la precipitación anual, aquí significa a la izquierda significa muy seco y a la derecha significa muy húmedo. Y cada cuadro también a la línea vertical, en el eje vertical está la temperatura máxima del mes más caluroso. Lo que significa que en cada cuadro, por ejemplo, aquí significa muy, muy frío y aquí significa muy cálido. Aquí también muy frío, muy cálido, muy frío, muy cálido. Entonces, cada grupo, podemos ver aquí, tiene características muy únicas. Por ejemplo, el grupo sur, este que está acá, es muy seco y tiene poblaciones muy frías, pero también tiene algunas poblaciones muy cálidas. Y aquí el grupo oeste podemos ver que también es muy seco y es muy cálido en general. Y el grupo caribeño, son estas poblaciones de aquí y aquí, de Honduras. Y el grupo del este, pues son más dispersos. Ellos son por lo general aquí hay un punto, por ejemplo, aquí hay otro y aquí hay otro. Esto significa que son muy húmedos en algunos lugares, pero también son muy cálidos. Entonces, vemos que cada lugar tiene ambientes diferentes que pudo haber influido en la diversificación de cícadas ahí. Esta es mi pregunta, ¿cómo es que la variedad de ambientes influye en la diversificación? Esto se los puedo explicar con un ejemplo de un estudio que acabamos de terminar, que es el estudio de la especiación en Dion merolae. Dion merolae es una especie de Dion que se distribuye en Oaxaca y en Chiapas. Y como sabemos todos, por la geografía de México, por aquí está el istmo de Tehuantepec, que es un valle que separa las zonas montañosas de Oaxaca y Chiapas. Entonces, las áreas verdes simbolizan la probabilidad de que ese lugar, que ese punto en particular, eh, tenga, sea un nicho apropiado para que pueda ser ocupado por Dion. Entonces vemos que las áreas montañosas son muy verdes, es decir, esto significa que Dion es de las montañas, obviamente. Pero aquí casi no hay puntos verdes, aquí unos poquitos quizás, pero son probabilidades muy bajas de 0.25 a 0.5. Y esto es porque este valle no es un lugar indicado para Dion, para que pueda desarrollarse y para que pueda colonizar aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Lo que pasó es que el istmo de Tehuantepec promovió una separación entre las poblaciones de Oaxaca y las de Chiapas. Si analizamos la variación de una región del ADN del cloroplasto, podemos ver
que en Oaxaca hay muchos haplotipos que no hay en Chiapas. Aquí vemos el haplotipo F, es el moradito, es exclusivo de Chiapas y los demás son de Oaxaca. Entonces esto significa que hay un aislamiento genético que está relacionado con la separación entre las dos áreas. Y si analizamos a manera genómica muchos fragmentos de ADN, podemos ver el mismo patrón, que los grupos que están hacia Oaxaca son diferentes a los que están en Chiapas. Aquí estamos representando este grupo como de color morado y a este grupo de Oaxaca como de color azul. Entonces, esta es la idea que explica cómo es que ocurrió esta separación entre, entre las dos áreas geográficas. Eh, lo que pudo haber pasado es que hubo en el pasado una serie de poblaciones que conectaban desde Oaxaca hasta Chiapas. Pero hace unos 6 millones de años surgió el istmo de Tehuantepec. Y esto surgió porque la Sierra Madre del Sur y la Sierra Madre de Chiapas se elevaron al mismo tiempo. Entonces, por razones geológicas. Entonces quedó este valle en donde, bueno, las poblaciones de Dion podían sobrevivir. Pero, ¿qué pasó después? Que hubo un evento de aridificación. Los que saben de geografía van a notar que el área de Oaxaca tiene muchas regiones áridas. Y esto es porque las zonas áridas de esa región empezaron a expandirse, sobre todo en los últimos 6 millones de años, 5 millones de años. Y cuando esto pasó, las poblaciones que había aquí, pues, se extinguieron. Y eso causó que hubiera un aislamiento. Entonces, como las dos poblaciones de las dos áreas están aisladas, esto propició que esto evolucionara hacia una especie diferente de la original, que es Dion merolae. Porque lo que causa el aislamiento geográfico es también es la especiación, y eso se le llama especiación alopátrica. Y aún así, la Sierra Madre del Sur está en aridificación. Las zonas áridas están subiendo hacia las montañas, y esto puede provocar que algunas montañas queden en aislamiento entre ellas también. Por ejemplo, aquí estoy representando esto como que Dios no puede pasar para el lado verde, que es donde viven, porque para eso tendría que pasar por el lado amarillo, y aquí no pueden sobrevivir. Es lo mismo que pasó acá. El istmo de Tehuantepec no dejó a Dion cruzar de este lado a este lado. Es lo mismo, pero a una escala menor. Y esto también causa aislamiento. Entonces, si vamos a Oaxaca, vamos a encontrar muchas especies que viven muy cerca unas de otras, pero en diferentes montañas. Y pues es por eso que en Oaxaca hay tantas especies de cícadas. De hecho, Oaxaca es el estado con mayor biodiversidad en México, y esto incluye también a las especies de cícadas. Y creemos que es por esto, porque es un lugar muy heterogéneo en cuanto a la variedad de ecosistemas y condiciones ambientales. Pero, ¿qué pasa con las poblaciones que fueron alcanzadas por la aridificación? Por ejemplo, ¿qué pasa si las zonas áridas suben hasta la población de Dion? Porque eso ha pasado antes, y solamente hay dos opciones: adaptarse o extinguirse. De hecho, ya les dije, esto ha pasado antes. Este es un árbol filogenético de Dion, en donde se muestra que ha habido variaciones. Bueno, los círculos verdes simbolizan lugares húmedos, y los azules también, lugares húmedos, y los colores amarillos y naranjas significan lugares secos. Y podemos ver que particularmente en estas dos partes, en el lado oeste, el W aquí donde habita Dion sonorense y Dion bovidesi, ocurrió este cambio de hábitat
húmedo a seco. Y también en este grupo, que es el grupo sureño, donde la transición de húmedo a seco pasó varias veces. Entonces, la aridificación de México está promoviendo que las poblaciones se separen y esta fragmentación causa aislamiento, lo cual causa especiación. ¿Y qué pasa con las plantas? Si analizamos la anatomía de las plantas, podemos observar que por ejemplo, aquí está una especie de planta que es la del hábitat más seco en México, que es Dion caputoi, y la especie de cícada de Dion con el hábitat más húmedo, que es Dion spinolosum, por ejemplo. Entonces, vamos a ver que hay diferencias en la anatomía. Estos son cortes anatómicos de los foliolos, de las hojas de las plantas. Y las plantas que viven en ambientes muy secos tienen foliolos más gruesos, perdón, cutículas más gruesas que las que viven en ambientes más húmedos. Los, los poros estomáticos, que son estructuras que sirven para el intercambio de gases en las plantas, en los hábitats más secos son más cerrados, más pequeños. Entonces, esto, primero, la cutícula sirve para protección contra la radiación y es natural esperar que las plantas que viven en climas muy secos y muy cálidos tengan cutículas muy gruesas. Entonces, esto se confirma en el caso de Dion. Y en cuanto a los estomas, si los estomas son más pequeños y más profundos, se evita también la pérdida de agua. De esa manera, las plantas que viven en climas muy secos y muy áridos pueden conservar más agua que las plantas que viven en climas más húmedos. Esto es una diferencia de qué tan profundos son los poros estomáticos, estas estructuras. Aquí se puede ver que la especie en clima húmedo pues no es tan profundo a comparación de este, que sí es muy profundo, casi el doble quizás. Y hay otros caracteres como las bandas estomáticas. Esto es lo que está acá, son los estomas, están arreglados en bandas estomáticas. Y aquí hay muchos eh, muy juntos, y aquí hay como una línea así muy delgada. Y esto es como una señal de que hay diferenciación entre hábitats también. Todos estos caracteres que les estoy mostrando varían entre especies, y aquí podemos ver que existen correlaciones significativas entre la variación climática, en particular la precipitación anual, y el tamaño de estas estructuras anatómicas. Y esto indica que las plantas sí tienen adaptaciones a climas áridos, y esto sucedió porque fueron alcanzadas por las zonas áridas en México. Respondiendo a la pregunta de cómo surgieron las especies de Dion, eh, hemos encontrado que la aridificación ha causado aislamiento y adaptación local, y estos largos periodos de aislamiento causaron diferenciación entre especies. Y es por eso que en México hay muchas especies de cícadas, y en particular en este caso les muestro evidencia para el género Dion. Bueno, entonces vamos a pasar a palabras finales. Al público general quiero decirle que todas las especies de plantas y animales tenemos todos una historia evolutiva, y si tienen curiosidad por saber más, pues siempre pregunten y investiguen. Siempre es muy interesante conocer qué es lo que pasa alrededor de nosotros. Así que los invito a que pregunten a alguien que sepa del tema, o que ustedes mismos busquen información. Hay muchas fuentes muy interesantes y de fácil acceso en internet y también en libros. Así que son bienvenidos a hacer ciencia. A los estudiantes de biología sobre todo, y ecología y afines, les recomiendo que siempre se rodeen de personas mejores que ustedes en todos los ámbitos que puedan, y que se diviertan mucho estudiando lo que les gusta. Y a los profesores les quiero agradecer por sus enseñanzas e inspiración, y les deseo mucho éxito en sus investigaciones, y espero verlos en próximos Plantásticos, estos seminarios
en línea de la Sociedad Mexicana de Botánica. Muchísimas gracias. Aquí está mi nombre y correo electrónico para que me contacten en el caso de que necesiten alguna información sobre lo que sea. Si me quieren invitar a una fiesta también, pues ahí me dicen. Muchas gracias. Espero que haya sido informativo, entretenido y que les haya despertado un poco la curiosidad acerca de por qué México tiene tantas especies de cícadas. Muchas gracias.